Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina, del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 31, que corresponde a la Parashá Emor. Para empezar, todos sabemos y lo hemos estudiado en las Parashá y en las Haftarás anteriores que en el libro de Ezequiel, capítulo 40, 41, 42, 43, 44 y 45, está hablando de un templo. La pregunta es, ¿de cuál templo está hablando Yehezkel, Ezequiel? ¿Será ese tercer templo que quieren construir los judíos? Para quienes han venido estudiando con nosotros, ya saben que el templo del que está hablando Yehezkel, nada, pero nada tiene que ver con el templo que pretende construir el judaísmo. En unas haftará anteriores vimos que el espacio que necesita el templo de Ezequiel ocuparía mucho más que la actual ciudad de Jerusalén, y el templo que pretende construir el judaísmo solamente cabe en el monte del templo. Ahí ya podemos saber que uno no tiene que ver con el otro. La haftará de hoy es el capítulo 44 del libro de Yehezkel, Ezequiel en hebreo. Pero para ponernos en contexto, vamos a devolvernos un poco al capítulo 43. El título que aparece es La presencia de el Eterno llena el templo. Empecemos. Versículo 1. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el Cadín. Esta palabra hebrea Cadín la han traducido como este y en otras ocasiones como oriente. La pregunta ¿es correcta esta interpretación? Vamos a verlo. Más adelante, en el siguiente versículo, nos vamos a dar cuenta en el versículo 4, pero podemos explicarlo desde este momento. La palabra hebrea Kadín se refiere es a todo aquello que pertenece a lo que estaba antes, o sea, la eternidad. Pero como dije, versículos más adelante nos vamos a dar cuenta que Kadín significa la eternidad. Miremoslo en el versículo 2. Y aquí el Kabod. Esta palabra Kabod la han traducido como la gloria, pero va mucho más allá de la gloria del Eterno. Es el peso de gloria del Elohim de Israel, que venía del Cadín. La pregunta es, ¿el Eterno vendrá del oriente, del este, o vendrá de la eternidad? El versículo 2 nos deja claro que la palabra Cadín se refiere a eternidad. Y su voz era como el sonido de Magin Rabin, que se traduce como muchas aguas, pero que se refiere simbólicamente a multitud de personas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Aquí estamos viendo cómo la presencia del Todopoderoso va a estar dentro de este templo. Pero usted puede pensar, pero es que en el tabernáculo también estuvo la presencia del Eterno y en el primer templo, mas no en el segundo. Y tiene toda la razón. ¿Cómo sabemos que este templo no va a ser igual al que se ha hecho con las manos de los hombres? Vámonos a adelantarnos en este capítulo 43 y vámonos al versículo 7. Mire lo que dice el versículo 7. Y me dijo, Ben Adán, que significa hijo de humano. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual
habitaré entre los hijos de Israel, leolam, para siempre. Esta es la clave que nos indica que este templo es diferente a todos los anteriores. En el tabernáculo estuvo la presencia del Eterno, pero fue temporal. En el primer templo estuvo la presencia del Todopoderoso, pero fue temporal. Aquí, el versículo 7 del capítulo 43 nos está hablando que el Eterno estará ahí, leolam, para siempre. Eso nos deja claro que este templo va a ser muy diferente a todo lo que se ha hecho anteriormente. Aún más, nada tiene que ver con el que pretende hacer el pueblo judío en este momento. Y mire lo que dice el versículo 8, porque poniendo ellos su umbral, ahí la palabra es mesusam, junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado el nombre de mi santidad con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi nariz. Se puede decir en mi estornudo. Recuerde que el Todopoderoso no le da ira, sino que es alérgico al pecado. Versículo 9. Ahora ellos arrojarán lejos de mí sus prostituciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos, leolam, para siempre. Muy claro. Esto nos deja en contexto acerca de este templo. Y quiero adelantarme al capítulo 19. Recuerde que tanto el tabernáculo como los dos templos anteriores y ese tercer templo que pretende construir el judaísmo va a estar a cargo de sacerdotes, levitas, y aquí el texto nos deja claro que el sacerdocio que va a estar a cargo de este templo no va a ser levita. Miremos, versículo 19. Dice así: tú pondrás a los sacerdotes levitas que son Sera Sadoc. Sera Sadoc significa simiente de Sadoc, pero realmente el texto dice Sadoc. Yo te invito a que leas Sera Saduc. ¿Qué quiere decir Saduc? Saduc significa el que porta la justicia. ¿Y quién es el que porta la justicia? Nuestro Rey y Señor Yehoshua Hamashiach. Entonces, estos sacerdotes van a ser Sera Saduc, simiente del que porta la justicia, simiente de Mashiach. No podemos olvidar el plan original del Creador. Si usted hace lectura del libro de Éxodo, recordarán que cuando el Todopoderoso saca a su pueblo de Egipto, lo primero que dice es: ustedes me serán un pueblo sacerdotal. ¿Recuerdan? En el plan del Eterno estaba que tanto la tribu de Leví, la tribu de Judá, la tribu de José, de Benjamín, todas las 12 tribus, y aún los extranjeros que habían salido con ellos y circuncidarían el corazón, ellos formarían parte de un pueblo sacerdotal. ¿Qué pasó? Vino el becerro de oro. Y los únicos que no se contaminaron con el becerro fueron los levitas. Por eso el Eterno le entregó temporalmente a los levitas el sacerdocio. Pero el plan inicial del Creador era que todo el pueblo, las 12 tribus, fueran un reino sacerdotal, no reyes y sacerdotes, un reino sacerdotal, un pueblo sacerdotal. Y eso no lo verifica el Evangelio. Lamentablemente está mal traducido. Yo le invito a que usted busque ese pasaje en el original griego, mientras en Apocalipsis dice: me serán reyes y sacerdotes.
En el texto original griego dice, me serán un reino sacerdotal. El Eterno va a poner en el futuro en acción su plan original, que todos nosotros seamos sacerdotes del Eterno. No solamente una tribu, sino todos sus escogidos. Amén. Amén. Ya teniendo esto en contexto, ahora sí nos vamos a ir al capítulo 44, que es el de esta Haftará, la Haftará número 31, la Haftará de la Parashá Emor. Y dice así el capítulo 44. Me hizo volver hacia la puerta exterior del Mikdash, la cual mira hacia el este, y estaba cerrada. Y me dijo, Yudhei Bajei, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Adonai Elohim, recuerde que esta expresión es y se trata del señorío y del juicio. Adonai Elohim, el señorío y el juicio de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. Versículo 3. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Yud-Hei Bar-Hei. Recuerde que el pan es símbolo de la Torá. ¿Se acuerda cuando Mashiach dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre? Ahí está haciendo un símil. Comer el pan, comer la Torá o comer la carne de Mashiach es lo mismo. Es estudiar la palabra de Dios. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa. Y miré, y aquí, la gloria de Yud-Hei Bajei había llenado la casa de Yud-Hei Bajei, y me postré sobre mi rostro. Aquí quiero hacer una anotación. ¿Qué significa la gloria del Eterno? ¿Recuerdan el capítulo 43 que dijo que la voz del Eterno era como la voz de muchas aguas y que muchas aguas simboliza multitud de personas? Tiene que ver directamente con la gloria del Eterno. La gloria del Eterno somos nosotros, su pueblo. Entonces, esta casa estará llena de ¿qué? De los escogidos del Todopoderoso, de ti y de mí. Y si oramos al Eterno fervientemente de nuestras familias y descendencias. Amén. Amén. Continuemos. Versículo 5. Y me dijo el Eterno, ven Adán, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las Jukot Beit, o sea, sobre todos los decretos invariables de la casa. ¿La casa de quién? De Yudhei Bajei. Ulhot Torotam. Esta palabra Torotab se refiere a la Torá, a todas las leyes del Eterno. Recuerde que aquí estamos hablando del futuro y aquí quiero hacer una anotación especial, sobre todo para los hermanos cristianos y católicos que vean este video por primera vez. A ustedes les han enseñado que esas normas que habían en el pacto de los antiguos, lo que en sus Biblias aparece como Antiguo Testamento, es un nombre que no corresponde. Podemos llamarlo mucho mejor el pacto de los antiguos. El hecho de que sea Antiguo Testamento, ya en tu mente empiezas a desecharlo. Y si a eso le sumas que tus líderes religiosos te dicen que no, que eso eran normas rituales, leyes rituales, que ya no hay que hacerla, pues a ti que ves por primera vez este video y a tus líderes les invito a que lean este texto, porque está hablando de los Fukot, de los decretos invariables, y está hablando de la Torotaf, de las leyes. Ese templo seguirá teniendo las leyes que el Eterno ya había establecido para el tabernáculo. Lo voy a repetir. En ese templo futuro habrá
decretos, leyes, normas, estatutos, porque el Dios al que tú y yo servimos no es bipolar. No dice hoy una cosa, mañana otra y pasado mañana otra. Aunque tus líderes te enseñen un Dios bipolar, te dicen que esas normas y esos decretos eran del pasado, que eran rituales. Yo he escuchado muchos líderes hablar de ese tema. No, esos son normas rituales, leyes rituales. El Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo te pregunto, si esas normas estuvieron presentes en el pasado, ¿estarán presentes en el futuro? ¿Por qué crees que hoy están anuladas? ¿Acaso es bipolar el Eterno? Él es el mismo ayer, hoy, siempre, y sus leyes están vigentes ayer, hoy y siempre. Aunque eso contradiga lo que te han enseñado, lo que tienes en este momento en el corazón. Y mira lo que dice acerca de ese templo. Aquí hay una frase espectacular, aquí hay una enseñanza espectacular. Dice, fíjate bien en quienes han de ser admitidos en el templo y en todos los que han de ser excluidos del templo. Ahí aparece la palabra hebrea Mikdash, que es la parte más sagrada del templo. Interesante. ¿Quiénes van a ser admitidos y quiénes van a ser excluidos del templo? Y esto es el corazón de esta Haftarah. Más allá de cuál es ese templo, que nos vamos a dar cuenta que ese templo es la Nueva Jerusalén, porque este templo no es hechura de manos de hombre, es hecho por las manos del Todopoderoso en el cielo. Y el Evangelio nos cuenta en Apocalipsis, nos dice que en el futuro la Nueva Jerusalén bajará del cielo como una novia ataviada. ¿Quiénes pueden entrar a esa Nueva Jerusalén y quiénes van a ser excluidos? Si haces memoria de lo que aparece en el libro de Apocalipsis, te darás cuenta que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y cada una de las 12 puertas tiene un letrero con los nombres de las 12 tribus de Israel. Yo te pregunto, ¿por dónde van a entrar los gentiles? ¿Acaso la Nueva Jerusalén tiene una puerta que diga gentiles? ¿Qué te han enseñado tus líderes? No, que ya el pueblo de Israel ha sido desechado, que ahora es la iglesia de Cristo. Yo pregunto, ¿dónde está el letrero en la Nueva Jerusalén que diga la iglesia de Cristo? La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y cada una de ellas tiene el nombre de las 12 tribus de Israel. Si no me crees, te invito a que leas el libro de Apocalipsis. En ninguna puerta dice la iglesia de Cristo. ¿Por dónde van a entrar esa famosa iglesia de Cristo? No me creas a mí, investígalo. Y aquí el texto en el versículo 5 nos está dejando claro que a esa nueva Jerusalén, a ese templo hecho de las manos del Eterno, van a tener personas admitidas y personas no admitidas. Y ahí nos empieza a decir más adelante quiénes no van a ser admitidos. Versículo 6. Irás a los rebeldes de la casa de Israel. Así ha dicho Adonai Elohim. Basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, Erer Lev, incircunciso de corazón, y Erel Basar, incircunciso de carne. ¿No te enseñaron a ti en tu iglesia que ya no te tienes que circuncidar, que solamente tienes que ser circuncidado del corazón? Pues aquí la palabra de Dios, no es la palabra de James ni la de ningún líder religioso, la palabra de Dios nos está empezando a mostrar quiénes son los que no van a poder entrar a ese templo.
a esa nueva Jerusalén. Todo aquel que no tenga circuncidado el corazón y tenga circuncidado el prepucio de su carne, no va a entrar a ese templo. Lo está diciendo el Eterno, no lo estoy diciendo yo. Ah, es que a mí el pastor me enseñó que no, que ya no tenemos que hacer, que eso solamente es de los judíos, y es que vamos a Gálatas. Pues te tengo una noticia. Jamás el apóstol Pablo estuvo en contra de la circuncisión. Él era enemigo de que se usara la circuncisión para decir que a través de ella era salvo. Si tú vas en este momento al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo 1, dice claramente que la salvación no se alcanza por la circuncisión. ¿Quiénes enseñaban que sí? Los fariseos. Los fariseos enseñaban que era a través de la circuncisión que se alcanzaba la salvación. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia. ¿Para ser salvo se necesita ser circuncidado? No, es un regalo. La salvación es una gracia, es un regalo. No confundamos las cosas, porque eso es lo que ha hecho la iglesia de Cristo, confundir las cosas, mezclarlas y sacar de ahí un evangelio, ni siquiera un evangelio, un evangelio. El apóstol lo deja muy claro. La salvación no se alcanza por la circuncisión. La salvación es un regalo del Altísimo. Y esa es la pelea que da Pablo, no solamente ahí en ese pasaje bíblico, sino en todo el libro de Gálatas. Todo el libro de Gálatas está hablando de ello, que es un regalo del Eterno y que para ser salvo no se tiene que circuncidar. Entonces, si no nos tenemos que circuncidar para ser salvos, porque los que no se circunciden, estoy hablando de los varones claramente, porque entonces no van a poder entrar en este templo, porque el que circuncida el corazón es el Altísimo. Y cuando Él ha circuncidado tu corazón, tú, de tu mismo corazón, tomas la decisión de circuncidar tu carne. Y eso lo vemos claramente cuando el Eterno le está hablando a Abraham, dictándole la norma para él y su descendencia. ¿Acaso la circuncisión es un pacto como enseñan los judíos? No. Si tú vas al libro de Génesis, Bereshit, capítulo 17, vas a encontrar un texto y te lo voy a parafrasear. Allá dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Este es mi pacto. Listo. Y lo vuelve a ratificar en Jeremías 31, del 31 al 33. Y este será mi nuevo pacto. No es un nuevo pacto, es el mismo. Este será mi pacto renovado. Así es que se debe leer. Este es mi pacto renovado y colocaré mi Torá en sus mentes y en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El pacto siempre ha sido el mismo, que el Todopoderoso circuncidaría nuestro corazón, colocaría sus leyes, sus mandamientos en nuestra mente, en nuestros corazones. Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos sus hijos, su pueblo. Ese es el pacto. Y en Génesis, ¿qué dice seguidamente? Y esta es la señal de los que están en pacto conmigo. Circuncidará el prepucio de su miembro. ¿Es la circuncisión un pacto? No, es una señal del pacto. No mezclemos peras con manzanas. La Torá es muy clara. El pacto es que el Eterno sea nuestro Dios, que Él coloque sus mandamientos en nuestra mente y nuestros corazones y nosotros seamos su pueblo, sus hijos. Y mira esta parte importante. Ve al libro de Jeremías, Jeremías 31, del 31 al 33. Él colocará sus mandamientos para esos líderes religiosos que hoy enseñan que los mandamientos están abolidos. Es que ni siquiera se deberían llamar seguidores de Mashiach, porque
¿Cómo es posible que un seguidor de Mashiach, y lo digo con respeto, no para que se ofendan y dejen de ver este video los nuevos, lo digo es porque el mismo Rey de Reyes dice en Mateo 5, versículo 17, no penséis que he venido a abolir la ley, no he venido a abolir la ley y los profetas, la he venido a llenar a plenitud. Si el Mesías dice que no ha venido a abolir la ley, ¿por qué hoy enseña el cristianismo que la ley está abolida y que eso son normas del pasado y que ya no hay que hacerla porque estamos bajo la gracia? Lamentablemente han torcido lo que el Eterno ha dicho y más aún, gravísimo, han colocado en la boca del Mesías palabras que él no ha dicho. Él lo dijo claramente, no he venido a abolir la Torá ni los profetas, la he venido a llenar a plenitud. Entonces sabemos, como nos lo dice el versículo 7, que uno de los excluidos en ese templo futuro van a ser los incircuncisos de corazón y de carne. Y sigue diciendo la palabra. Van a ser excluidos de estar en mi midash y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan. O sea, el incircunciso contamina la casa. Por eso es que cuando Dios te llama a ti y me llama a mí y a nuestras familias, hijos e hijos, hijas, esposos, esposas, lo primero que Él hace es circuncidar el corazón. Porque si no, vamos a seguir contaminando el lugar donde Él esté. Y ahora nosotros también somos parte de ese templo, somos ladrillitos de ese gran templo. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 7. No solamente estamos contaminando, dice, y estamos invalidando el pacto del Eterno. ¿Cuál es el pacto? El que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. ¿Cómo lo invalidamos? Aquí hay una expresión hebrea que dice to aboteigen. ¿Qué significa esta expresión hebrea? Significa, lo han traducido en sus Biblias como abominaciones, pero realmente significa torcer lo que Dios dijo. Y les voy a dar un ejemplo de cómo hoy muchas iglesias tuercen lo que Dios dijo. El Señor dijo en Génesis 2 que Él apartó el día sábado, en hebreo Shabbat, y lo santificó para ser el día de reposo. ¿Qué hace hoy el pueblo creyente? No, es que el Shabbat es para los judíos, para nosotros los gentiles es el domingo. ¿Acaso el Eterno a sus escogidos hace esa distinción entre judíos y gentiles? ¿No está llamando el Eterno dentro de los judíos pueblo y dentro de los gentiles pueblo? ¿Y no dice el Evangelio que de ambos pueblos hará uno solo? Hará uno solo de ambos. Y para ese único pueblo que está llamando de entre los judíos y los gentiles, existe la palabra de Dios. Y su palabra dijo que el día en que nosotros nos debemos encontrar con Él es el Shabbat, sábado, y no el domingo. Y a ti te dice, no, es que los días de Dios son todos los días. No, Señor. El día del Señor es el Shabbat. No llames al Eterno mentiroso, ni pongas palabras en su boca que Él no ha dicho. Génesis 2, versículo 2. Él santificó, apartó y consagró el Shabbat, sábado, como día de reposo. ¿A quién vas a creerle? ¿A los hombres o al Eterno? Otro ejemplo de que las personas tuercen, el pueblo creyente tuerce lo que Dios dijo. Ah, es que ya se puede comer de todo, ya se puede comer cerdo, camarones. ¿No dijo el Señor qué era comida y qué no era comida? Él determinó en Levítico 11 que el cerdo no era comida, pero eso también lo han torcido. Entonces, retomemos. ¿Quiénes no entrarán en ese templo? Los incircuncisos.
los que tuercen la palabra del Señor. Y el versículo 8 nos sigue mostrando quién más no va a entrar. Dice, no habéis guardado las ordenanzas respecto a mis kadashai. ¿Qué es kadashai? ¿Qué significa esta expresión hebrea? Significa las cosas sagradas. Y dentro de esas cosas sagradas están los Shabbatot. El pueblo cristiano ignora que existen dos tipos de Shabbatot, el Shabbat semanal y los altos Shabbat, que son los inicios y finalización de las fiestas. Son Shabbatot, por eso se pronuncia en plural. Cuando un creyente no se consagra en el día correcto al Señor, no celebra sus fiestas, ese creyente no está guardando los kadashai, las cosas sagradas del Eterno. Como lo dijo el versículo anterior, están torciendo lo que Dios ha dicho. ¿Acaso no dice Levítico 23, estas son mis fiestas y está hablando el Todopoderoso? Pero ¿qué te dice tu pastor o tu líder religioso? No, es que esas son las fiestas de los judíos. Pues dile a tu líder que vuelva a leer la Biblia o que por primera vez lea la Biblia. El capítulo 23 de Levítico dice el Señor, estas son mis fiestas, no son fiestas de los judíos, son las fiestas del Todopoderoso, sus cosas sagradas, sus kadashai. Hoy vemos cómo el pueblo que se denomina creyente se ha alejado de las cosas sagradas del Eterno. Y si sigue por ese camino, no entrará en este futuro templo. Vámonos al versículo 9. Ko amar Adonai Elohim. Así dijo Adonai Elohim. Kol ben Nejar. Esta palabra Nejar la han traducido en sus Biblias como extranjero, pero lamentablemente el traductor no ha entendido la mentalidad hebrea. Para los hebreos existen dos tipos de extranjero, el Nejar y el Ger. El Nejar es el que está cumpliendo las normas anteriores. El Nejar es el que no está circuncidado, ni de corazón, ni en la carne. Tuerce lo que Dios dice. El Nejar es el que no guarda las cosas sagradas del Eterno. El Nejar es el que está fuera del pacto del Eterno. En cambio, la expresión hebrea ger se refiere a un extranjero, a una persona que no tiene nada que ver genéticamente con las 12 tribus de Israel, pero que el Eterno ha llamado, le ha circuncidado el corazón, ha empezado a guardar tanto la Torá y sigue defendiendo el Evangelio. No abandona el Evangelio. ¿Qué es lo que está pasando con las raíces hebreas en este momento? Que salen del cristianismo, vienen a las raíces hebreas, se enamoran de la Torá y desprecian el Evangelio. La hicieron peor. Mejor se hubieran quedado como cristianos. Lo correcto es que tú guardes la Torá y el Evangelio, porque así lo dice Apocalipsis 14, versículo 12. Dice, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, la Torá, y tienen el testimonio de Jesús en su corazón, Yehoshua Mashiach, o sea, el Evangelio. Un verdadero creyente tiene la Torá y el Evangelio. Una cosa no desecha la otra. Entonces aquí nos está hablando de los Nejar, de los que están fuera del pacto. Un Ger está dentro del pacto. Acuérdate que lo dijo claramente el apóstol. Cuando Pedro dice, somos nación santa, ahí está hablando de Gers. Otro nombre para los Ger en la Biblia lo encuentra como los prosélitos. O sea, nosotros somos nación santa. O sea, venimos de ser gentiles
y el Eterno nos circuncida el corazón. Empezamos a guardar los mandamientos y a defender el Evangelio. Y ahí nos convertimos en eso, nación santa. Si hacemos solamente el Evangelio, todavía no somos nación santa, tenemos el 50% del tiquete. Y si solo defendemos la Torá y desechamos el Evangelio, otra vez solamente el 50% del tiquete. Una nación santa, como la describe el apóstol, es el que guarda la Torá y defiende el Evangelio, como lo dice Apocalipsis 14:2. Continuemos. Entonces, estas personas, mire que aquí está hablando del Nejar, del Kol Ben Nejar, de todos los hijos de los extranjeros. Le hace todos los que están fuera del pacto. Y mira que aquí vuelve a ratificar quiénes son. Dice Erel Lev Be Erel Basar. Está hablando que no está ni circuncidado el corazón, ni tampoco en la carne. Vuelvo y repito, es la segunda vez que está definiendo un tipo de persona la Biblia, no James, la Biblia. La Biblia está diciendo que el que está fuera de pacto no tiene ni circuncidado el corazón ni la carne. Si tú tienes problema con eso, pelea con Dios, pero no puedes contradecir lo que aquí está escrito. Y estas personas ya lo ha dicho muy clara la palabra, no va a entrar en ese templo. Y nos vamos a dar cuenta que aquí, como lo vimos ahorita en el capítulo 43, cuando habla de levitas y sacerdocio, aquí en el capítulo 44 va a poner en paralelo los dos tipos de sacerdocio, el sacerdocio levita y el nuevo sacerdocio de Mashiach. Versículo 10. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras los Aharei Gilueihem. ¿Qué es Aharei Giluleihem? Esta palabra nosotros la vimos cuando vimos la palabra hebrea Gilulín en la parashá de hace 8 días. La han traducido como ídolos, pero realmente traducen una cosa horrible, pedazos de excrementos. El Eterno ve la idolatría y sus ídolos como pedazos de excrementos. Y vemos que el pueblo de Israel muchas veces se alejó del Eterno por seguir a los pedazos de excremento. Y a ellos el Eterno les dio su paga. Entonces, este tipo de sacerdocio que está sirviendo a los ídolos que tienen una doble vida, en el día sirven al Eterno y en la noche a los ídolos, el Eterno les dará su paga. Recuerda que el capítulo nos está hablando de dos cosas importantes, se lo recuerdo, de quiénes son los que van a entrar en ese templo y de quiénes no van a poder entrar, están excluidos. Y mire lo que le dice la palabra a esos que llevaban esa doble vida. Versículo 12. Debido a que le sirvieron delante de sus ídolos y llegaron a ser piedra de tropiezo de iniquidad para ir para la casa de Israel. Por eso he alzado mi mano contra ellos jurando. Es un juramento que cargarán con su castigo. Dice Adonai Elohim, y ellos llevarán su iniquidad. Recuerda que iniquidad es violar un mandamiento positivo y también conciencia de que estás violando el mandamiento. Eso se llama iniquidad en hebreo, abón. No se acercarán a mí para hacerme sacerdotes. Está diciendo a esos sacerdotes, ya no más van a ser mis sacerdotes. Y eso el Evangelio nos lo confirma. Lamentablemente, el pueblo cristiano no ha leído bien porque son enemigos de la Torá. Yo no sé por qué son enemigos declarados de la Torá. ¿Qué les hizo la Torá? Pero se han convertido, ven siempre a la Torá como enemigo. Cuando el libro de Hebreos dice que ya el viejo pacto ya no está vigente, sino el nuevo, entonces explican en el cristianismo que así ven que la Torá ya no está vigente, ahora es el Nuevo Testamento. Pues les tengo una noticia. La Torá no es un pacto, pero el sacerdocio sí es un pacto. Cuando el libro de Hebreos dice que ya el pacto anterior
es dado por viejo, se está refiriendo a ese pacto sacerdotal. Y si no me crees, y ojalá lo hagas, ve y lee la palabra nuevamente. Cuando Dios hace un pacto sacerdotal, se llama pacto de sal, para que lo puedas encontrar. Lamentablemente dice, y haré este pacto para siempre. Ahí no dice para siempre. Ahí no dice Olam Baed, ni Leolán. Dice Olán nada más. Y Olán significa por tiempo definido. Y ese tiempo ya se acabó. Entonces, explican, si ve, aquí dice que ya en la Torá no está porque el viejo pacto ya no, sino uno nuevo. Pues te cuento, la Torá no es un pacto. Nunca lo ha sido. El pacto es el pacto sacerdotal. Ya el pacto levítico ya no va más. Ahora hay un nuevo sacerdocio. Y lo dice claramente el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice que Mashiach ejerce como su sumo sacerdocio en el cielo. Y la Biblia nos vuelve a ratificar que él quiere un pueblo sacerdotal. Hay un nuevo sacerdocio. Y aquí está diciendo que ese anterior, que llevaba una doble vida, ya no se va a acercar al Eterno, ni a sus cosas sagradas, Kadashaim, a sus fiestas, a su Torah, ni a las muy sagradas, no solamente a las sagradas, ni a las más sagradas todavía, sino que cargarán con su afrenta y con las abominaciones que cometieron. Les pondré por guardias encargados de la custodia de la casa, por guardias. ¿Tú crees que eso es una buena noticia? Cuando había un castillo y colocaban los guardias, ¿dónde los colocaban? Por fuera del castillo. O sea que a estos que llevaron una doble vida, que torcieron lo que Dios dijo, porque no solamente lo tuerce los gentiles que ahora están viendo el evangelio y comiendo del evangelio, sino también el judaísmo. Acuérdate que el judaísmo actual no es el mismo judaísmo de los tiempos de Mashiach. En los tiempos de Mashiach habían 5 tipos de judaísmo. Hoy solo hay uno. Y lamentablemente es el judaísmo con el cual Mashiach tuvo más encontrones. El judaísmo fariseo. Por eso es que el judaísmo fariseico tiene una enemistad con Mashiach, pero una cosa horrible, lamentablemente. Se han equivocado. Entonces, ¿dónde estarán los que siguen a los ídolos? Pero aparte de eso, tuercen lo que Dios ha dicho. Dios dijo, no comeréis cerdo. Y lo tuercen diciendo, sí, sí, puedes comer cerdo. El día es el sábado. Y lo tuercen diciendo, el día es el domingo. A esos, el Eterno les dice acá, estarán fuera de la Nueva Jerusalén. Y aquí viene el versículo 15. Pero los sacerdotes, mira que venía hablando de un tipo de sacerdocio anterior, esos estarán afuera. Y el 15 nos habla de otro tipo de sacerdocio, al cual tú y yo es el que debemos aspirar. Pero los sacerdotes levitas, Benei Saduc, recuerda, Saduc es Mashiach, o sea, los sacerdotes, hijos de Mashiach, del que porta la justicia, que sí guardaron el servicio del Mikdash, o sea, guardaron el Evangelio y la Torá. Cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos serán los que se encargarán de servir ante mí y delante de mí estarán para ofrecer la grosura y la sangre, dice Adonai Elohim, el señorío y la justicia. Mientras los idólatras y los que tuercen, porque no solamente son los idólatras, los que tuercen la palabra del Eterno, los que nos guardan sus fiestas, los que no circuncidan la carne después de que el Eterno circuncidó su corazón, ¿qué dice aquí la palabra? Estarán afuera. Ahora, pregúntate, ¿estás guardando los mandamientos y no te has circuncidado? ¿Qué es lo que te lleva a no circuncidar? Yo no te voy a juzgar, pero sí te estoy compartiendo lo que dice la palabra. No te pongo mi opinión, es que yo no opino. Yo solamente leo la palabra del Todopoderoso. Yo te invito a que ores al Eterno y le pidas que ponga en tu corazón quitar ese miedo o la barrera que te impide dar el siguiente paso.
porque no es un pacto, no te va a quitar la salvación, porque la salvación es un regalo por gracia. ¿Vale? Ok. Entonces, aquí hay dos tipos de sacerdocio. El anterior, ya el libro de Hebreos, el Evangelio nos dice, ya llegó a su fin. Hay un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Mashiach. Ese sacerdocio que guarda la Torá y el Evangelio es el que el Eterno va a permitirle entrar. Y los otros van a estar excluidos, van a estar afuera de la nueva Jerusalén. Amén. Amén. Versículo 16. Ellos entrarán en mi midas y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis mishpatim, mis justos juicios. Y cuando entren, mira que aquí es importante, guardarán mis mishpatim, para esos que dicen que la ley está abolida. Versículo 17. Y cuando entren por las puertas del patio interior se pondrán vestiduras de lino. El lino es símbolo de los mandamientos. Y te invito a que lo compruebes, sobre todo si eres cristiano y estás viendo esto por primera vez. Vete a Apocalipsis 22. No sé si es el versículo 14. Dice, los que lavaron sus ropas. Eso, así dice la mayoría de Biblias, pero si te vas a una versión anterior, por ejemplo, a la Reina Valera 1909, ahí dice los que guardaron mis mandamientos. O sea que la ropa es símbolo ¿de qué? De los mandamientos y sobre todo el lino. El lino sí que es símbolo de los mandamientos. Entonces se pondrán vestiduras de lino. O sea, incorporaremos en nuestra vida la Torá, como lo dice Jeremías 31, del 31 al 33. Estará en nuestra mente, en nuestros corazones, la Torá. No llevarán sobre ellos cosa de lana. La lana es símbolo de no Torah. Cuando sirvan en las puertas del patio interior y dentro de la casa. Misnefed, que es una especie de turbante, no es lo que han traducido en sus Biblias. Misnefed de lino tendrán, otra vez, el misnefed es en la cabeza. Otra vez, los mandamientos, ¿dónde? En la mente y en el corazón. Misnefed de lino tendrá sobre sus cabezas y pantalones de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al patio exterior, al patio de afuera, al pueblo se quitarán las vestiduras con que sirvieron, las dejarán en los aposentos del Midash y se pondrán otras vestiduras para no purificar al pueblo con sus vestiduras. Recuerda que en el milenio van a estar personas transformadas y no transformadas. Continuemos. Versículo 20. Y no se raparán su cabeza, no dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Para los que colocan la imagen del Mesías con el pelo largo, Mashiach nunca tuvo el pelo largo, ni se rapaba, ni se lo dejaba crecer, porque el cabello largo era símbolo de los homosexuales en esa época. Entonces uno se recorta el cabello, no lo tiene largo del todo. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el patio interior. Recuerda lo que le pasó a los hijos de Aarón por beber vino. Ni viuda ni divorciada tomará por esposa, sino que tomará virgen de linaje de la casa de Israel, o viuda que fuera viuda de sacerdote. Y aquí el versículo 23 es muy hermoso. No lo voy a leer en hebreo, pero queda grabado para que lo veas ahí en hebreo. Te lo voy a leer en español. Y a mi pueblo enseñarán la diferencia entre lo santo y lo profano, y entre lo impuro y lo puro. Les enseñarán a discernir. Vamos a seguir enseñando. Por eso es importante que tú aprendas de la palabra de Dios, porque hay un mandato de hacer discípulo. Nosotros tenemos que prepararnos para enseñar, a enseñar a otros, a discernir y a ser discípulos. Versículo 24. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán. ¿Dónde están los juicios? En la Torá. Y mis jukim, que son los decretos que nunca van a cambiar. Las fiestas. Y mi mishpatim, el debido proceso, guardarán en todas mis moadim, en todas sus fiestas. Recuerda que son 7. Mis fiestas solemnes. Y santificarán mis shabbatot. Y santificarán mis shabbatot, mis sábados. Los sábados es el día del Señor, no es el domingo. Vuelve otra vez
a decirnos sábado, sábado, sábado. No hay forma de que nosotros pensemos en un domingo. El que piensa en un domingo está torciendo lo que Dios está diciendo, no solo aquí, sino en toda su Biblia, en toda su Torá. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre o hijo o hija, hermano o hermana, que no haya tenido esposo, sí podrá contaminarse. Esto es simbología. Y después de su purificación le contarán 7 días. Y el día que entre en al Midash, al patio interior, para servir en el Midash, ofrecerá su expiación, dice Adonai Elohim. Y habrá para ellos heredad, y yo seré su heredad. Mira que aquí hay una gran diferencia. Recuerda que los levitas no podían tener heredad, pero aquí, a este nuevo sacerdocio, al cual estamos llamados tú y yo, el Eterno sí nos va a dar heredad, porque ahí dice, y habrá para ellos heredad. Esto nos da otra clave para poder defender que este templo no es el mismo templo que tratan de construir los judíos, porque tienen el sacerdocio anterior y ese sacerdocio no tiene heredad. Y aquí el Eterno está diciendo, este sacerdocio sí tendrá heredad. La palabra del Señor es preciosísima. Yo seré su heredad, pero no les darán posesión en Israel. Yo soy su posesión. No habrá en esa parte del templo, porque eso es del Señor, pero por fuera sí nos está diciendo que habrá heredad. De hecho, Isaías 65, cuando dice nuevo cielo, nueva tierra, dice que tendremos casas, las construiremos, vamos a tener dónde sembrar, porque sembrarán y comerán de lo sembrado. Versículo 29. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda contribución apartada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas sus ofrendas serán de los sacerdotes. Asimismo darán al sacerdote las primicias de todas sus masas, para que repose la brajat, la bendición, en sus casas. Los sacerdotes no comerán ningún animal mortecino ni despedazado, tanto de aves como de cuadrúpedos. Es palabra del Eterno. Mis amados, esta porción ha sido preciosísima. La verdad que a mí me impacta muchísimo cómo el Todopoderoso nos habla, pero también me da tristeza cómo hemos torcido lo que el Eterno ha dicho. La verdad que da tristeza cómo se han torcido las cosas. Aquí me estoy devolviendo en el libro de Ezequiel porque te invito a leer cuando tengas tiempo desde el capítulo 40, que dice la visión del templo. Y ahí te vas a enterar que ese templo no es hechura de hombre, sino del Eterno. Recuerda, el Eterno hoy te está hablando. No endurezcas tu corazón. Oh día, no endurezcas tu corazón cuando escuches la palabra de Dios. Te lo dice a ti. Oh día es Mashiach. Dice, traducen, hoy cuando escuches su palabra, no endurezcas su corazón. Realmente el texto dice, oh día, cuando escuches su palabra, no endurezcas tu corazón. Hasta en eso nos han perjudicado con las malas traducciones. Mis amados, el Eterno les bendiga grandemente y que terminen de finalizar este Shabbat en bendición. Shavuot Tov.